Estamos presentando Naturalmente Conectados. Invita Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar. Yo se los he contado, hay un chat interno del Jardín Botánico que se llama Noticias Botánicas, donde nos compartimos información que nos parece relevante. Y una de ellas fue una que compartió nuestra invitada y que nos llenó de chochera. Estamos con Pamela Ramírez, académica de la UPLA, ¿no es cierto?, botánica del Jardín Botánico. Y esta semana nos contaste que salió publicado un paper tuyo en una importante revista científica que se llama PLOS ONE. Ajá. Y nosotros dijimos, bueno, pero esto tenemos que darlo a conocer. ¿Cuál es la importancia de los papers para el mundo científico, de hacer publicaciones? ¿Y de qué se trata? ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Acércate un poquito más al micrófono. Ya. Pamela ha estado... Sí, ahí, eso, ¿no? sí, para que te quedes cómoda tú sentada. Sí. Pamela ha estado un par de veces acá y recuerdo que Pamela también estuvo con nosotros en el jardín cuando transmitimos las jornadas botánicas, ¿recuerdan? Sí, también estuve. Que vienen este año de nuevo. Que vienen de ¿Fecha? nuevo. Ajá, del 12 al 15 de octubre. Eso, sí, vamos a estar haciendo promoción de eso y después vamos a explicar de qué No, se y voy a trata. tener que grabar cada una de Y las charlas, vamos acuérdense a que grabar. hablamos de eso. Ajá. Sí, y vamos a Todos transmitir se van a muchas grabar. de esas charlas. ¿Quiénes nos siguen? Disculpa, Marcelo, ¿podrías leerlo tú? Mira, ese es el título del paper. Diversidad evolutiva de los géneros endémicos de la flora vascular de Chile y sus implicaciones para la conservación. Tucutucutum. Y sí, yo casi, Pamela, con ese título casi vomito. Repítelo, En chileno. repítelo. Pamela, es hora de traducir. Diversidad, el paper diversidad. ¿Qué significa este título? ¿A qué hace referencia esta publicación tuya? Mira, primero hace referencia al estudio con las plantas endémicas de Chile, ¿ya? Y en particular de los géneros endémicos, ya que estos son más acotados y son un grupo de plantas que solamente se encuentran en el país, en ningún otro lugar del Ya, mundo. y se achica ¿ya? el corpus de análisis. Claro. Bueno, y habla de la diversidad evolutiva porque toma en cuenta la historia evolutiva que está almacenada en su ADN y ver cuál es la implicancia que tiene para la conservación de la especie el mantener este ADN, ¿ya? Perfecto. De esta flora particular que solamente está en nuestro país. Perfecto. ¿Hay muchos géneros que son solo endémicos de Chile? Aproximadamente 230 géneros. O sea que no hay en otros lugares del mundo. No hay en otro lugar del mundo. Mira, qué interesante. Interesante. Ese debería ser un argumento. Eso debería ser parte de la educación normal de los estudiantes ¿no es cierto? de Chile, saber la cantidad de géneros que tenemos. Yo en siempre me categoría pregunto endémico. eso, todo lo que nosotros conversamos acá, es decir, pero ¿por qué eso nadie nos ha contado esto? ¿Me entienden? Es decir, yo creo que, y justamente todo lo que, la información que hoy día Pamela, es decir, difunde, uno queda, pero ¿por qué? Sí. Cuéntanos Bueno, más del... Por eso estamos acá, ¿no? Sí, pues por eso naturalmente conectados. Bueno, es súper importante saber que que el endemismo, las plantas endémicas o los animales, lo que sea, cualquier tipo de biodiversidad endémica, implica que los estados se hacen cargo de la protección de esas especies. Perdón. Aprovechemos de definir endémico. Ajá. Nosotros, endémico, nosotros lo conversamos, pero Tiene aprovechemos razón, de que tiene razón, definamos endémico. sí. Bueno, una especie endémica es aquella que se origina en un lugar particular del planeta. Claro. ¿Ya? Y en un lugar acotado, que está dentro de la región geográfica de algún país o de alguna ciudad. ¿Ya? Pregunta, profesora. ¿Hay alguna especie que puede ser no endémica? Por supuesto. Las introducidas. No. ¿No? Es que el endemismo tiene que ver con que, naturalmente, sin efecto humano, estaban solo en África o estaban solo en América. Claro. Pero si están en varios continentes, ¿dejan de ser endémicas eso? Dejan de ser endémicas. Ya. Y a esas especies se les llama cosmopolitas. Mira, ¿viste? Ahí había está un el... concepto. Sí, Ahí porque está. tienen la capacidad de poder vivir y originarse en cualquier lugar, en cualquier ambiente. Ya. Correcto. Y el cosmopolitismo, no sé cómo sería, Polismo. ¿tiene que ver con que naturalmente fue así? ¿O puede ser que yo, por ejemplo, me llevé una palma chilena, que era endémica de la quinta región o de Chile, me la llevé a Inglaterra, me la llevé, y yo sé que se va a adaptar en todos los lugares, ¿deja de ser endémica y pasa a ser cosmopolita? Tiene que ver con el origen. En realidad, desde la base, la palabra significa que se pueden originar en cualquier lugar, ¿ya? De origen natural, perdón. Natural. Ya. Entonces, Pero hay un tema de que hay muchas especies que no sabemos en realidad dónde se originaron porque están en todo el planeta. Entonces, bueno, les decimos que son cosmopolitas también. Perfecto. Ya. ¿Ya? Ahora, es diferente a las especies introducidas, porque esas especies, como tú decías, nosotros las trajimos ya sea intencional o no intencionalmente, porque, por ejemplo,
en aquellos viajes en barco desde Europa a América, podría haber venido una semilla atrapada en alguna ropa de algún viajero y cayó, y justo las condiciones fueron adecuadas y se instaló muy bien en el lugar. Como el de Aldeoro, por ejemplo, ¿no es cierto? Como el de Aldeoro. Que está en todas las líneas de los trenes. Cuando llegaron los trenes, llegó aquí esa plantita que es la flor naranjita, ¿se acuerdan? Sí. Que es más linda. Es bonita, sí, pero es introducida. Ya, ¿no? definido entonces endémico, continuemos, y profesora. Nativo. Perdón. Lo que pasa es que en realidad el término es nativo endémico o nativo no endémico. Cuando es nativo, solo nativo no endémico, es que tiene una distribución geográfica un poquito más amplia y cruza los límites de una región, de un país en particular. Perfecto. Entonces, por ejemplo, hay plantas que nosotros compartimos con Argentina, ¿no? Con Perú. Sí. En ese caso es nativa porque tiene una distribución clara, no salta espacios, no es que alguien la llevó, sino que su distribución es continua. Ahora, ¿eso es más natural en ambientes similares, en ambientes parecidos? Sí. ¿Ya? Es decir, estoy pensando desde el Mediterráneo, ¿ya? O estoy pensando también en todo lo que es los Andes, es decir, la vamos cordillera, a encontrar, ¿no? Claro, la cordillera, vamos a encontrar flora que es similar a lo largo está en varios países. Claro. Sí. No, y ahí también lo que tú hablabas del octogón de búho con respecto a la palma chilena, deben haber muchos animalitos que trasladan semillas de un lado a otro la cordillera, claro. claro. Y no respetan la frontera, no, porque ahí no hay, irrespetuosos. Sí, ahí no hay frontera política. Entonces, volviendo al endemismo, el tema de endemismo y nativo también es súper importante para los estados porque son ellos los que son los responsables de proteger a sus especies. Perfecto. ¿Ya? Entonces, de generar instancias para poder estudiarlas y luego poder protegerlas si es que es necesario. Oye, acabo de descubrir de dónde viene el término endemismo. ¿De dónde mismo? ¿De dónde mismo? De ahí mismo. ¿Dónde mismo? Capaz que la palabra tenga la misma... Capaz que tenga algo que ver con eso. Algo tiene que tener. ¿Dónde mismo? Me acuerdo sí, que ¿de dónde, dónde mismo? Siempre Listo, siempre tenemos pendiente de tocar el tema, pero tenemos que armarlo con respecto al origen de algunas palabras relacionadas con la botánica. Oye, Pamela, cuéntanos un poquito más también del desarrollo de este paper, cómo llegaste a eso, porque eso pertenece, creo yo, al resultado final de una investigación tuya, claro. ¿No es cierto? Bueno, esta investigación nace desde mi posgrado. Ya yo fui a hacer el posgrado a la Universidad de Chile con la profesora Rosa Cherson y ella trabajaba en el área de la evolución y la diversidad filogenética, ¿ya? Entonces decidimos aplicar algunos índices filogenéticos que ella ya estaba aplicando en Chile y aprovechamos de proponer uno nuevo en base a los datos ya existentes, ¿ya? Lo que pasa es lo siguiente, en esta investigación primero empezamos a trabajar con ya las especies endémicas, extrajimos su ADN, determinamos cuánta es la historia evolutiva que está almacenada en sus cuerpos, ¿ya? Por decirlo de una manera, ¿ya? Y además determinamos si estas especies tenían algún tipo de evaluación al respecto de su estado de conservación, ¿ya? Entonces, ahí encontramos que hay muchas especies en Chile, de flora especialmente, que no tienen ningún tipo de evaluación. ¿Y esto qué significa? No significa, o muchas personas dicen, entonces esta planta o este animal no está en peligro. Y en realidad es que nadie lo ha estudiado. Exacto. No sabemos si no está en peligro. Entonces puede ocurrir que, no sé, si tenemos una especie en particular en un lugar y se va a hacer un tipo de intervención, de acuerdo a las leyes, se va a revisar, a ver, esta planta o este animal, ¿tiene alguna categoría? No, ok, entonces puede arrasar con ello, ¿no? Claro. Despejar. Perfecto. Y hacer lo que usted quiera hacer. Está identificada, pero no está estudiada. Claro. Perfecto. Entonces, en base a eso, vimos que había muchas especies que no estaban evaluadas, especialmente las plantas, y además no se considera la historia evolutiva. Un dato muy importante, porque cuando uno considera la historia evolutiva, pensemos que es la información que se transmite de generación en generación. Exacto. Desde que partió nuestro ancestro y se transmite, ¿ya? Entonces, a medida que una especie tiene mayor historia evolutiva y tiene más amenaza, entonces decimos que esta especie hay que priorizarla, hay que estudiarla, hay que cuidarla, ¿ya? Si es que esta amenaza está descrita, ¿ya?
Pero, ¿qué hacemos con las especies que no están descritas? Decimos, ya esta especie tiene alta historia evolutiva, ya, ok. Pero puede ser el quillay, ya, voy a inventar, es el quillay. Y decimos, bueno, cuidémosla entonces porque tiene alta historia evolutiva, pero decimos, ¿para qué? Si en realidad el quillay está en todos lados, no tiene grandes problemas. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, mira, no tenemos los datos para poder decir si es que esta especie tiene algún problema de conservación o no, pero hay un dato en particular que siempre está en muchos estudios, que es la distribución geográfica, la presencia, el registro, sus coordenadas. Perfecto. De dónde está. Entonces, unimos la información de la historia evolutiva, las coordenadas de dónde están las especies, y con esto generamos un listado de prioridad de estudio y de protección. Perfecto. ¿Ya? Entonces la idea con esto es poder llevar esta información ahora, no solamente que quede guardada en la universidad, en el jardín botánico, sino que transmitirla, ojalá que llegue al Ministerio del Medio Ambiente, ya estamos haciendo las gestiones para poder transmitirla allá, y que se considere esta priorización con todas las especies del país, y entonces poder asignar los recursos y los esfuerzos humanos para poder hacerlo de una manera más adecuada. ¿Ya? Porque siempre estamos, hay pocos recursos, ¿qué hacemos? ¿Conservamos? ¿Ocupamos la plata en conservación? No, mejor no, porque hay otras prioridades. Claro, es así, hay otras prioridades, pero si tenemos claro el listado y tenemos un aproximado de qué especies tienen una distribución súper acotada y tienen una historia evolutiva súper importante que hay que proteger, un acervo genético que hay que cuidar, entonces enfoquémonos en ella y asignemos esos recursos para estudiar esas especies. Ahora, uno debiera pensar que todas las especies debieran estar en esa categoría porque todos debemos cuidar el medio ambiente, sí, pero a todas. Porque, sí, es decir, no sé si se puede a todas, y estoy exagerando, pero es como, con toda la información que tú estás mostrando y estás bajando hoy día, es como la forma básica de empezar a convivir y aprender a convivir con una naturaleza que el ser humano arrasa. Entonces, ya no es esta otra, ojalá fuera toda, ¿ya? Y pudiéramos convivir con ellas. Alejandro, mira, yo lo que entiendo es que este trabajo lo que asigna es una nueva forma de valorizar las plantas, digámoslo así en chileno. Aquellas que no están evaluadas. Las que no están evaluadas. Es que puede ser aquellas que estén evaluadas, porque a lo mejor tenemos alguna evaluada que nosotros decimos no tienen ni un problema, pero después de mirarlo desde este prisma, hoy están desapareciendo estas poblaciones. Y claro, nosotros vemos que hay mucho que ya hay, pero a lo mejor se está reduciendo el lugar. Claro. Entonces, es una nueva forma de valorizar que recoge más información que antes no se consideraba, la mete a un pool y con esto tenemos una nueva forma de categorizar las plantas. Creo que eso es en resumen, así hablando en chileno. Y tiene algo muy interesante respecto a lo que te escucho, respecto a lo que he leído, alcanzado a leer y de lo que puedo entender, porque obviamente tiene un relato muy técnico, ¿no es cierto? Pero hay algo... No, es que está bien, pues es una revista científica. Pero, y para eso te invitamos acá, para traducirnos, ¿no? A nosotros y a las auditoras y auditores. En el abstracto, que eso es algo muy importante de las publicaciones, y lo agradezco profundamente porque está resumido, aparece algo que hemos conversado con otras invitadas e invitados, que uno de repente piensa, los científicos están en el laboratorio, están, en el campo, y como que la ciencia es algo particular de eso que están haciendo. Es del Olimpo. Pero resulta que ese no, que es súper interesante, lo dijiste recién, y lo quiero poner más en valor. Esto es finalmente para que las autoridades asociadas y eventualmente después escalar hasta el Congreso, tomen decisiones legales al respecto de protección. Qué importante es eso, porque importante, la ciencia no es solamente un microscopio y un laboratorio, la ciencia es también una relación política. Apliquemos lo que hemos descubierto, lo que hemos ido evolucionando. Mira, lo que pasa es que, esta es una opinión personal. Pero de eso se trata. Yo considero, desde mí, que si tenemos fondos públicos para investigar, al menos una parte de esos fondos, porque la ciencia básica siempre aporta el conocimiento y eso va a aportar a otras cosas más. Exacto, ¿ya? siempre. Pero al menos una parte de ello debería ser un aporte directa al Estado, a la población, ¿ya? Entonces, claro, como tú dices, hay que tratar de considerar que el Estado proteja de alguna manera y que nosotros los científicos demos de vuelta de mano también, pues, si nos están financiando las investigaciones, no sea solo para nuestro conocimiento propio. Nosotros siempre lo decimos. Pero es una opinión personal. Yo la comparto totalmente. Nosotros siempre lo decimos y se esa lo hemos opinión dicho. hace falta más. Sí. Y para todos los fondos públicos. A los científicos que han venido y siempre
tratamos de decir, bueno, ¿cómo bajamos lo que se está haciendo en la universidad y que la persona que anda en la calle, que no tiene acceso, que no sabe y que no está dentro de entornos que puedan informarle, cómo hacemos, cómo se baja esta información? Tanta información que se hace de doctorado, de estudios, de paper, y de pronto queda ahí. ¿Ya? Que es una crítica que nosotros le hemos hecho a la academia, y luego a través del programa queremos bajarlo y traemos científicos para que nos cuenten, y que las cosas son incluso mucho más fáciles. ¿Ya? Pero bueno, ¿y por qué no las cuentan? No, y entretenidas además. Pero en botánica ya saben que pueden acceder a esta información a través de las jornadas botánicas que estamos empezando a hablemos de las realizar. jornadas. Tiene su lado comercial Pero también. pero es importante porque... ¿Viste el link se llama eso en comunicación? ¿Viste que juntó un tema con el otro? ¡Bum! Pero es importante porque estas jornadas, de hecho, tienen esa intención, ese es el objetivo. que la ciencia y la comunidad del público en general pueda acceder a este conocimiento. Hay mucha gente que es aficionada, que tiene intenciones de aprender, pero no tiene dónde. Oye, Alejandro, por favor, cuéntale lo que hablamos al inicio del programa respecto a los adultos mayores. Eso está muy bueno. Sí, que de repente podíamos... Bueno, lo que pasa es que ayer tú no estabas, ¿no? ¿Esta es una idea? Sí. Ya. En desarrollo. Al aire. Que Nadie, algo bueno solo nos porque escucha toda la región de este Valparaíso. programa que Coquimbo. a veces uno piensa no lo escucha tanta gente. Ayer llegó una pareja de adultos, un poco mayores nomás, no tan mayores, pero a raíz de que estaba instalado en las tortugas y ellos querían regalar una opuntia de espina no sé cuantito. No me acuerdo bien cómo fue, espina blanca o espina amarilla, pero quedaron en el contacto con Oscar, que es el jefe de vivero. Y entonces me dijeron, oiga, nosotros escuchamos el programa de radio. Magnífico. Mitch, y usted dijo que iba a hacer talleres. ¿Qué talleres va a hacer? Entonces yo me acordé que nosotros hablamos de talleres, pero los talleres que están al alero de educación ambiental. Entonces dijo, ¿por qué no hacen talleres para adultos? Entonces dije, no es mala idea que desde la radio empecemos a anunciar talleres, a lo mejor en alianza con el INEA o con los botánicos del botánico, que hagamos talleres para la comunidad y sobre todo adultos mayores, porque ellos son serios, van a ir a aprender con muchas ganas y van a transmitir. Y además hablamos de los adultos mayores porque son muy buenos aliados para ir formando jóvenes. Ellos tienen la paciencia. Y tienen el respeto por lo que porque hay gente que uno le está hablando y de repente está mirando por cualquier lado, están preocupados del teléfono. El adulto mayor no hace eso. Está educadamente escuchando lo que uno le está enseñando, tratando de enseñar. Te tiramos la idea, Pamela, y aprovechemos entonces el envión para hablar un poquito de las jornadas botánicas. Las jornadas se van a realizar entre el 12 y el 12, 13, 14 y 15 de octubre, sí. En Valparaíso y en Viña del Mar. Salimos estrictamente del botánico. Esa es la gran noticia de esta ocasión. Para poder mostrar que esta investigación y la botánica y todo se realiza en la región en general y en estas dos grandes ciudades que pueden trabajar en conjunto. El botánico sale a la calle. Oye, no te digo dónde sale, pregúntale dónde va a ser en Valparaíso. ¿Dónde va a ser en Valparaíso? Va a ser en el Cerro Alegre, en un ¿Te fuiste al Cerro Alegre? Teatro, sí, en un yo antiguo teatro. En el ¿Cómo gran se llama el teatro. Teatro Montealegre. Teatro Montealegre. Ahí en la plazuela San Luis. Eso va a ser el 12 de octubre, jueves 12, que va a ser el lanzamiento de la jornada. El día viernes 13 va a ser en el Jardín Botánico, ¿ya? Charlas, investigaciones científicas de estudiantes, música. Van a haber muchas actividades muy entretenidas ese día. Y el sábado se van a realizar actividades enfocadas a estudiantes y a profesores de colegio. Perfecto. ¿Ya? Y el domingo, talleres abiertos a la comunidad. Sí, perdón, el sábado en la UPLA, sí. Universidad Son talleres técnicos, talleres científicos, y el domingo talleres abiertos a la comunidad. Perfecto. Y entre estos talleres abiertos a la comunidad hay talleres de huerto, botánico. Talleres Maravilloso. En el botánico. En el botánico, talleres de huerto, talleres de propagación de plantas, ilustración botánica, fotografía. No tienen costo, solo el ingreso al jardín, en el caso que se haga en el jardín. Es gratis porque la idea es acercar realmente, de verdad. Sí, porque no significa que tiene que pagar un costo de 50 o 100 mil pesos Ojo por que la mayoría de las iniciativas o de las instancias científicas son súper caras, tienen un alto costo, desde 50.000 pesos a 200, 300.000 pesos. Sí, justamente. Entonces eso aleja a la comunidad, obviamente. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Es decir, esa es la mejor forma de acercar la ciencia, y en este caso la ciencia botánica, a la población. Y eso se puede porque usted paga la entrada al botánico, hace un aporte. Tiene que saber eso. Sí, tiene que saber eso. Esto incluye que el botánico es capaz de sustentarse y puede liberar algunas cosas como esto, que son de formación para la comunidad. Yo quería volver un poquito atrás.
nosotros ocupamos algunos términos como muy naturales, pero creo que lo voy a dejar tirado para otro evento. Definamos qué es lo que es un paper, porque a lo mejor nosotros lo entendemos, que hemos tenido la suerte de pasar por la universidad y todo, pero y el valor que tiene, entonces yo creo que hay términos científicos que podríamos aterrizarlos para el resto de la gente. Yo creo que Pamela va a tener que venir de nuevo. Pero por supuesto, y sé que yo aprovecho el valor que tiene. Aprovecho que las personas que nos escuchan y que nos siguen en las redes sociales nos envíen algunas preguntas asociadas a lo que dice Alejandro ahora. O sea, a veces si ustedes tienen duda de lo que estamos hablando, por favor escríbanos para transmitírselo a nuestros invitados e invitadas. Muchachos, estamos ya en el final. Pamela, ¿palabras finales? Bueno, muchas gracias por la invitación. Solamente decir que la evolución es súper importante para poder mantener la existencia de las especies. Maravilloso. Y también considerar los datos de protección de las especies. Naturalmente conectados. Invita Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar.